taparon de la cara y los aventaron arriba de la camioneta y los echaron unos costales arriba y las armas arriba y ellos arriba y los llevaron, pero sí no supe ni para dónde. Uno de los del ejército lo dejaron de velador y llega el borracho y empezó a estarlos molestando. Y luego agarró una escoba que le empieza a dar a Rodolfo. Dice, pero bueno, dice, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros? No estamos haciendo nada. Nomás porque vienes borracho, dice. Vienes insultándolos. Dice, cállate, dice, viejo chimuelo, dice. Y le voló y le dio una cachetada. Y él era el que se subía arriba de nosotros y árale, dice, a ver si van a aguantar. Durante todo este tiempo se estuvo perpetrando la tortura, fueron golpeados brutalmente y siguió el patrón de torturas conocido como es el uso de toques eléctricos en los testículos, como es los golpes brutales para ellos, también el usar agua mineral, ¿verdad?, para hacer un como procedimiento de ahogamiento en contra de ellos o de asfixia. En fin, todo esto se perpetra en esas horas, en esos días, en el 40 Batallón, que continúan, por supuesto, bajo la jurisdicción de los militares, también sufren diversas vejaciones, tortura psicológica y física, también les decían que se iban a morir, que los iban a matar, que los iban a echar a unas fosas. Todo este tiempo estuvieron incomunicados. Después de esto son finalmente trasladados y presentados ante el Ministerio Público, donde nuevamente son coaccionados en presencia de militares. Para esto, ellos ya habían sido obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias, que en su momento ellos ni siquiera conocían el contenido de esas declaraciones, pero lo hacen por la coacción, por la tortura y por las vejaciones sufridas. El 6 de mayo fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal de Coyuca de Catalán. Fue hasta la mañana del 7 de mayo cuando comparecieron por primera vez ante una autoridad judicial. Esta ratificó la detención a pesar del plazo prolongado de retención de las víctimas. En junio, Montiel y Cabrera fueron trasladados a la prisión de Iguala. A petición de ellos, el Centro PRO asumió su defensa. Otros miembros de la OCESP también han sufrido ataques graves, como la detención arbitraria y encarcelamiento de Felipe Arreaga en noviembre de 2004 y el atentado en contra de Albertano Peñalosa en mayo de 2005, en el cual perdieron la vida 2 de sus hijos y resultaron heridos otros 2. Tan solo en 2009 fueron asesinados 5 defensores ambientalistas. Debido a su labor, fueron detenidos por el ejército y torturados para que se declararan culpables de delitos que no cometieron. Después de una fuerte presión nacional e internacional, fueron liberados por el Poder Ejecutivo por cuestiones humanitarias. Esto fue en el año 2001. Pero hasta el momento no se ha reconocido su inocencia. Las condiciones de inseguridad en el estado de Guerrero y las amenazas contra estos defensores ecologistas no les permiten volver a su comunidad. A Teodoro y a mí nunca nos reconocieron la inocencia. Para ellos nosotros seguimos siendo culpables. La defensa ambiental realizada por Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fue ampliamente reconocida. Ante la evidencia de que su ecologismo constituyó la causa por la que fueron detenidos, incomunicados, torturados y sometidos a un procedimiento judicial irregular, en marzo de 2000, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia y solicitó al gobierno mexicano su inmediata e incondicional liberación. Desde la actividad que desarrollamos en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hemos corroborado que en México el aporte de defensoras y defensores, a pesar de su importancia, es obstaculizado frecuentemente.
Basta con recordar que la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha podido constatar, mediante un estudio de 128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensores ocurridos entre 2006 y agosto de 2009, incluidos 10 homicidios, que la impunidad rige en más del 98% de los casos. Algunos agentes del Estado consideran que son un obstáculo incluso para el cumplimiento de sus funciones, incluso los ven o nos ven como enemigos. Y esta caracterización contribuye precisamente a legitimar los actos de agresión y hostigamiento perpetrados en contra de los defensores. Hay homicidios, amenazas, descalificaciones y agresiones, entre otros actos que son aberrantes y que siguen siendo hoy una realidad en México. En noviembre de 2001, la Secretaría de Seguridad Pública, secundada por el entonces presidente Vicente Fox, les otorgó la libertad por razones humanitarias. Pero en ningún momento se reconoció la inocencia de los ecologistas. No se sancionó a los militares torturadores, ni se otorgó la debida reparación del daño. Después de esto, yo no he podido vivir cerca de mi familia, los sigo queriendo igual o quizás más. Pues me siento así mal porque pues yo sola tengo que salir adelante con todo lo de mis hijos. Y ahora sí que me preocupo acá sola porque no está él a mi lado. Pues será que no le dan importancia tal vez las autoridades que hemos ocurrido así a ver con las denuncias que hemos puesto y todo, porque tal vez ellos no lo han sufrido o no sé, porque lo dejan a la desidia. El 25 de octubre de 2001 sería presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se presenta una petición en donde firman diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como también las esposas de los procesados y de los entonces sentenciados, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Este caso sería trasladado al Estado mexicano en febrero de 2002, unos cuantos meses después. Y bueno, seguiría su trámite en donde el Estado argumenta unas cosas, nosotros presentamos observaciones como representantes, como peticionarios, y entonces así se empieza a dar un litigio, digamos, ¿verdad?, entre las dos partes para finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2004 es cuando decide sacar su informe de admisibilidad. El caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera tiene una gran relevancia para el sistema interamericano. El caso es paradigmático de varios patrones de violaciones a derechos humanos vigentes en México. Las recomendaciones eran diversas, desde reparar integralmente a las víctimas y a sus familiares, como también realizar investigaciones serias y exhaustivas para encontrar los responsables de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados en contra de los campesinos ecologistas, como también la adecuación del marco mexicano en cuanto a la jurisdicción militar, pero también en cuanto a la investigación de la tortura, entre otras cosas. El Estado, al no asumir la responsabilidad de proteger a estas personas, al no asumir su responsabilidad de cambiar estructuras que continuamente violan derechos humanos, está condenado, por supuesto, a seguir violando derechos humanos y a seguir siendo demandado ante instancias internacionales, en tanto las instancias locales o internas no responden de la manera más adecuada o de la manera protectora como deberían de responder y de alguna manera de cumplir el mandato al que están llamados a responder. Finalmente, ante la falta de un interés real del gobierno mexicano por cumplir con estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en junio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide someter el caso a la Corte Interamericana. Actualmente, el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera se encuentra en litigio y se espera una audiencia pública en la sede de la Corte.
En la audiencia comparecerán víctimas, testigos y peritos para rendir su declaración ante la Corte y las tres partes, representantes de las víctimas, Comisión Interamericana y Estado, formularán sus argumentos orales, ante lo cual los jueces de la Corte podrán formular preguntas a los litigantes e interrogar a las personas que comparezcan ante ellos. Como Centro PRO, lo que queremos es garantizar el acceso a la justicia para Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera mediante la defensa integral del caso que está ventilándose ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pretendemos precisamente es incidir en el avance del derecho a la integridad personal, de debido proceso y a la defensa de los derechos humanos de los defensores y las defensoras de estos derechos. Diríamos nosotros que el pueblo de Guerrero, los indígenas, los campesinos, son los sembradores de la esperanza y de la justicia, de un Estado atravesado con la espada de la impunidad, donde el ejército, los caciques y las autoridades que no respetan la vida han acabado con la construcción de un Estado que es grande históricamente, pero que ellos se han encargado de cegar el futuro y que desde abajo es donde está floreciendo realmente el Guerrero para todos. Pues yo espero que el juez de la Corte Interamericana valore nuestra lucha y que revise bien el expediente y pues que dicte algo a favor de nosotros, ¿no? A favor de, no solamente de Teodoro y de mí, sino a favor del pueblo bajo, a favor de los campesinos, porque no solo de ahora, de años han venido sufriendo, padeciendo los campesinos todas las barbaridades que hace el ejército.